David, bucle de pensamientos. ¿Cómo estamos el día de hoy? Juan, bienvenido a un nuevo episodio y bienvenidos a todos a este nuevo episodio en el que vamos a hablar de esos bucles de pensamiento, de esa vocecita que a veces tiene más control sobre nosotros que nosotros mismos. Y pues tú, empecemos de una vez, Juan. ¿Qué consideras tú o qué conoces tú acerca de este bucle de pensamiento? ¿Cómo lo has vivido, lo has experimentado? David, claro que sí, pues ante todo quiero aclarar que esto le puede pasar a cualquier persona, David. Esto no es que por estrato social o porque tengas alguna condición, si eres más bajito, si eres más alto, si eres más bello, no. Somos humanos, tenemos una mente, tenemos un espíritu y verdaderamente esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, pues como lo he experimentado yo, ya lo he aclarado, ya lo he dicho contigo y lo he expresado en Ananda que yo superé el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, es uno de los trastornos mentales más complejos a nivel mental de superar. Y literalmente, David, como yo te lo menciono, pues desde mi experiencia estoy hablando. Todo el día es un bucle de pensamientos. La duda es una enfermedad, no, un trastorno de la duda. Todo el día estás en bucle, en modo bucle, en modo bucle, en modo bucle. Claro, antes de tener esto, pues verdaderamente sí tenía los pensamientos normales como de tragedia, de que yo no puedo, de que soy malo, de que no estoy haciendo las cosas bien. Sí, digamos, eran pensamientos un poco normales, pero cuando empezó esta locura del TOC, pues sí se maxificaron, se agrandaron y eran todo el día, eran pensamientos más pesados. Entonces, pues básicamente, desde mi experiencia tuve eso. ¿Cómo lo superé, David? Y aquí voy a dar un poquito, un detalle más adelante, observando los pensamientos. Este es un gran paréntesis, una gran aclaración que quiero dejar acá y con lo que quiero empezar este gran episodio es observar los pensamientos, no identificarse con ellos. Entonces aquí, David, también me encantaría que me contaras bajo tu experiencia si en algún momento has padecido esto o si compartes conmigo el observar los pensamientos. No sé si llamarlo un TOC o si simplemente lo he vivido como parte de la experiencia humana, pero es tener ese bucle de pensamientos en donde una idea se repite y se repite y se repite y se repite y sin importar qué acción haga, qué actividad haga, sigue esa vocecita ahí en la mente diciendo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Seguramente muchas personas lo identificarán de ese mismo modo, ni siquiera sabrán que se llama TOC o ni siquiera habrá llegado a ese punto tan alto de llamarlo TOC. Una situación que muchos vivimos que ni siquiera tenemos palabras para describirlo, pero sí las he vivido y las he experimentado. Y en diversas situaciones y con diversos escenarios de mi vida, que precisamente una forma de las que me han funcionado a mí de salir de ello es observar los pensamientos. Y quiero retomar un poco eso que mencionaste al inicio de lo normal. Es normal tener ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cultura y dentro de la forma en la que hemos aprendido a vivir, se ha convertido en algo que muchas personas experimentamos. Cuando muchas personas lo empezamos a experimentar, se convierte en algo normal. Pero cabe aclararlo, no es natural. No es natural que estemos con ese bucle de pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es estar en presencia, nuestra naturaleza es conectar con ese ser, con la vida, con el presente. Esa es nuestra naturaleza. ¿Qué pasa? Que se ha normalizado este tipo de cosas, este tipo de patrones de comportamientos. ¿Por qué? Por las diferentes cosas que hemos estado viviendo a lo largo de la vida, por los estímulos que hay en el exterior, por las emociones que no hemos logrado identificar, interpretar, aprender, soltar. Entonces, siento que cabe esa aclaración, darnos cuenta de que es normal en el mundo en el que vivimos, pero que no es nuestra naturaleza. Y es precisamente ese punto de darnos cuenta de que nuestra naturaleza es diferente a eso que estamos viviendo, lo que nos da la esperanza y la capacidad de transformar eso que estamos viviendo y transformarlo a través de eso, de la observación de los pensamientos, porque vienen
pensamientos, parte de nuestro cerebro, o bueno, la principal función de nuestro cerebro es pensar. Y si tiene la orden o si tiene el estímulo para pensar de cierta manera, pues claramente va a cumplir su función como está programado para hacerlo. Y esa función de repetir esos pensamientos es parte de su tarea, porque siente que hay algo que no se ha culminado, siente que hay algo que no se le ha prestado atención. Y siento que por eso empieza ese bucle de pensamientos y por eso es importante empezar a observarlos, porque al observarlos nos damos cuenta que los detona, en dónde nacen, cómo se fortalecen o cómo se debilitan. Y Juan, siento que tú tienes bastante experiencia en eso. Cuéntanos acerca de ese evaluar, bueno, observar los pensamientos, de qué manera lo has hecho, qué prácticas te han llevado a observarlos, qué maneras de observarlos existen, si existen diferentes maneras o qué nos puedes contar respecto a esa observación de los pensamientos. David, me encanta lo que dijiste. Si bien es nuestro cerebro su principal función, a veces es botar pensamientos de esto o lo otro, pin, 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 pin. No es natural que, por ejemplo, tú estás almorzando, estás comiendo y lo menos que estás haciendo, estás comiendo. O sea, estás almorzando pensamientos. Estás almorzando qué va a decir tu jefe. Estás almorzando lo que te dijeron ayer. Estás almorzando. Entonces es como un gran ejemplo de decir, no es natural, no es como normal, si bien los puedes tener, pero es como si estuvieras de verdad almorzando pensamientos o observando pensamientos. Entonces, y obviamente, cabe aclarar el tema del TOC, eso tiene que ser diagnosticado por un psicólogo o un psiquiatra. Tener pensamientos, hartos pensamientos, no significa que tengas TOC para nada, sino que simplemente lo ejemplifiqué en un caso de mi vida. Y claro, a tu pregunta, es muy interesante, David, porque aquí empezando, debemos tener en cuenta que tú no eres culpable a veces de los pensamientos. Tu mente consciente, tu ser, no es responsable, no es culpable de tus pensamientos, pero sí tienes la gran responsabilidad de qué hacer con ellos. ¿Es un pensamiento que coges, lo utilizas y después lo sueltas? ¿O es un pensamiento en bloque que te quedas y te quedas y te quedas y dialogas y dialogas y dialogas? Entonces cabe aclarar eso. Y lo aprendí, lo experimenté. Ya no me sentía muchas veces culpable de los pensamientos, de malos pensamientos o de buenos pensamientos. No me aferraba ni me apegaba a ninguno de ellos. No, pues porque yo no soy mis pensamientos, porque son impermanentes, están cambiando. Entonces, básicamente, por lo que quiero iniciar el cómo es eso, no aferrarse ni negar ningún pensamiento. Eso es fundamental, pues porque verdaderamente los pensamientos son impermanentes, fluyen, fluyen y fluyen y fluyen y fluyen y fluyen. Entonces, aquí repito, si me cojo de un pensamiento, lo utilizo un momentico y lo suelto, o si viene un mal pensamiento, lo dejo seguir y ya está. Y de aquí tan importante, David, prácticas meditativas formales, pues como meditación formal, 30 a 45 minutos al día. Espectacular, David. Eso pues primero te ayuda a calmar la mente. Ya tenemos un capítulo, alguna partecita para hablar de lo que era la meditación. Entonces cuando tú formalmente te sientas 40, 45 minutos, 30 minuticos, 15 minuticos a concentrarte en la respiración, eso es brutal. Pues porque verdaderamente tu mente se va calmando y esos pensamientos pueden seguir apareciendo, pero tú ya no te identificas con ellos. Tienes y absorbes la capacidad de dejarlos pasar mucho más fácil. Y si no, si sé que esto a veces no nos resulta tan fácil, esto requiere cierta práctica durante el día, centrarse en la respiración, lo que conocemos como mindfulness, volver al aquí y a la hora en cualquier actividad por medio de la respiración, es potentísimo, David. Es una vaina impresionante porque estás en el aquí y en el ahora y tú eres el que decide, como lo dije anteriormente, qué pensamiento coge o qué pensamiento no coge. Entonces yo digo que esas dos prácticas, que si bien tienen ciertas similitudes, en su práctica son diferentes, pero el tema es no identificarte con tus pensamientos y volver al aquí, a la hora, David. Entonces ahora sí, me gustaría preguntarte,
bajo tu experiencia, esa meditación verdaderamente sí sirve, pues porque a veces no creemos mucho, o cómo crees que se transforma uno con eso que yo te estoy diciendo, y si te pasa, si lo has aplicado. La meditación no sirve para nada. Sirve simplemente para darte cuenta, porque si no haces nada con lo que ves, no sirve para nada. Ya que hago referencia a que la meditación es una herramienta maravillosa para ver cómo son tus patrones, cómo te estás comportando, qué pensamientos llegan. Pero si no haces nada con ello, no sirve. Resulta como una herramienta más, como un video más que viste. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces nos quedamos en simplemente esa teoría y la práctica que induce la teoría. Pero hay una verdadera transformación cuando ajustamos, cuando aplicamos y cuando interiorizamos eso que estamos aprendiendo. La meditación te va a llevar a identificar qué estás pensando, a identificar detonantes, a identificar anclas, a identificar patrones, sistemas, modelos. Cuando tú eso lo llevas a tu día a día e identificas todos esos patrones, anclas, modelos en las situaciones de tu día a día, ahí es cuando la meditación sirve. Ahí es cuando realmente tiene un provecho. ¿Por qué? Porque durante muchos años yo he venido meditando y me di cuenta de que esa meditación lo que hacía era mostrarme los escenarios y esos escenarios en los que se detonaba una acción, un comportamiento, una palabra, una reacción, una emoción. Pero en el momento en el que esa situación se empezaba a desarrollar en mi vida real, es ahí cuando la meditación realmente tiene efecto. ¿Por qué? Porque ya estaba viendo anticipadamente lo que empezaba a desarrollar esa situación o esa emoción. Lo voy a poner en un ejemplo. Antes me daba mucha ira y me daba mucha rabia, muchísimas situaciones, literalmente muchísimas situaciones con mi hermana, mi mamá, con todo afuera, literal. Y empecé a meditar. ¿Y qué me permitió la meditación? Ver cómo llegaban esos pensamientos. Simplemente sentarme a respirar y ver que llegaba un pensamiento de ira, o ver que llegaba un pensamiento de frustración, de rabia, de enojo. Y bien, empecé a identificarlos. ¿Cuándo realmente sucedió la transformación? Cuando eso que identifiqué lo empecé a aplicar en mi día a día. Entonces, identificaba que llegaba un pensamiento y empezaba a mirar esa situación. Y decía, ay, aquí viene la emoción. Porque claro, ese bucle de pensamientos que tenemos genera una emoción, porque se empieza a repetir y a repetir y a repetir, empieza a generar esas emociones en mí. Y esa emoción es lo que nos lleva a actuar. La emoción es esa energía que se empieza a mover. Y cuando empecé a darme cuenta de ello, dije, acá es que funciona la meditación. Cuando logro anticiparme a esa emoción. ¿Por qué? Porque logro identificar mis pensamientos. Entonces la meditación sirve como un entrenamiento mental. ¿Para qué? Para darte cuenta qué está pasando por tu cabeza todo el tiempo, todo el tiempo. Esa es la meditación, darte cuenta qué pasa por tu cabeza. Claro, en la medida en la que lo haces constantemente, en la medida en la que lo practicas, durante el día ya eres mucho más consciente. Entonces no tienes que estar sentado todo el tiempo respirando, sino que durante el día ves que llega un pensamiento. Y ahí, cuando llega ese pensamiento es, ¡ja! Te encontré. Ahí es cuando es efectiva la meditación. Cuando en tu día a día logras identificar que ese pensamiento pasó y tú puedes identificarlo. Tú puedes agarrarlo, observarlo y soltarlo. Ahí es cuando funciona la meditación. Cuando esas situaciones empiezan a desencadenar tus pensamientos y tú tienes la conciencia de observarlos. Y como tú bien lo dijiste, no identificarse con ellos, porque no somos nuestros pensamientos, son cosas que pasan y ya está. Así está programado nuestro cerebro. Se desarrolla como un computador. Realmente los computadores están programados como está programada nuestra cabeza, pues porque provienen de nosotros. Entonces, si en el computador
de nuestro cerebro está programado que A tiene que convertirse en cierta respuesta, pues claro, nuestro cerebro funciona igual. Entonces, la meditación nos permite identificar qué detona esas respuestas que están sucediendo dentro de nuestro cerebro. Y ese es el poder de la meditación. Y siento que dentro de mi experiencia personal, sobre todo con la ira, ha sido eso, el darme cuenta cómo van llegando los pensamientos. Solamente eso. Claro, no es que medité una vez y funcionó, ni una semana, ni un mes. Es con el tiempo que se va desarrollando y que se va entrenando esa perspicacia de identificar esos detallitos, esos pequeños detalles, que lo va haciendo la meditación. Así no medites 30 minutos al día, con que medites 5, pero te des cuenta de que por tu cerebro pasan un montón de pensamientos, vas a ir entrenándolo, vas a ir entrenándolo, vas a ir entrenándolo. Como cualquier entrenamiento, siempre va a fortalecer el músculo. Me gustaría, Juan, que tú hablaras acerca de esas prácticas meditativas que mencionas de 30, 45 minutos, cómo desarrollarlas, de pronto, cuáles son los fundamentos, cuáles son las raíces, por qué funcionan, a ver si las personas al entender su raíz, su funcionamiento, su estructura, pueden ajustarlo a su día a día. Porque claro, muchos van a decir, ¿yo de dónde voy a sacar 45 minutos? Pero si entendemos cómo funciona, de qué manera actúa la meditación en nosotros, de pronto las personas que nos escuchan puedan decir, ah, bueno, lo ajusto así a mi día a día o lo ajusto de otra manera. David, primero me encanta lo que dices, el tema, puedes tener un Ferrari, pero si no lo usas, pues no va a servir para nada. Así exactamente funciona la meditación. La meditación, como te lo mencioné, no simplemente es sentarse en el cojín 30, 40 minutos por la mañana y el resto del día estar emberracado, tener ira, tener todo tipo de emociones, identificarse con ellas. Nada te va a servir, la meditación no está sirviendo. Entonces sí, primero empezando por eso. Después, ya lo aclaré anteriormente, no es completamente necesario que una persona se siente 30 o 40, incluso 10 minutos sentado con las luces apagadas a meditar. Puede ser consciente en el día a día. Eso es otro tipo de meditación, de mindfulness, pues porque es traer la mente aquí, en el ahora, y se empieza a abrir algo que uno no sabe que tiene por dentro. La mente presente que todo lo ve, el espejo detrás de las imágenes, aquí consciente, eso es maravilloso, David. Y pues no se necesita lo que te digo, 30 40 20 ni 10 minutos, que las personas dicen, venga, es que yo tengo niños, tengo universidad, tengo maestría, tengo trabajo, estoy en tráfico. De eso vamos a hablar un poquito más adelante al detalle, pero puedes ser consciente en cualquier momento de tu día, estudiando en el tráfico con el jefe, haciendo mil y X vainas, puedes ser consciente. Entonces, no, digámoslo así, no es completamente necesario. Pero si ya decidimos hacer esta práctica que verdaderamente transforma un poco más de 30 a 45 minutos, eh, ¿cuáles sus raíces? Pues esto viene desde el tiempo del Buda, se practicaba desde antes. No se lo inventaron ni los budistas ni los hinduistas, simplemente que descubrieron algo que nosotros ya teníamos por dentro. Y pues te lo menciono, es más o menos la mente consciente. ¿Y cómo se desarrollan estas prácticas, David? Pues primero, como tú bien lo indicas, al principio, con la meditación funciona igual que el ejercicio. Cuando haces ejercicio un día y levantas pesas, ese día duelen los brazos, ese día no te crecen los músculos. Así funciona con la meditación. Ese día meditas y no vas a tener una mente presente ese día, va a ser al siguiente. El músculo te crece al siguiente día, como tú muy bien lo indicaste. Entonces, esas prácticas meditativas tienen específicamente ciertas, valga la redundancia, prácticas, como centrarse en la respiración determinado tiempo. Uno, dos, dejar pasar los pensamientos y sonidos sin evaluarlos, sin etiquetarlos, simplemente volver a tu respiración. Después de eso te puedes centrar en algunos pensamientos, hacer algunos paréntesis, si lo quieres llamar así, de que, por ejemplo, todo es impermanente, que lo único que te garantiza la felicidad es tu propia mente y la mente consciente, alguno de estos pensamientos. Y después, que es interesantísimo y que verdaderamente a mí me ha transformado,
el tema de las luces. Tú empiezas a visualizar algunas lisas, blanca, transparente, roja y dorada, y empiezas a ver cómo entran por tu cabeza, cómo entran por tu corazón y cómo te van cambiando y cómo van iluminando tu cabeza. Eso es fundamental, esto es maravilloso. Y pues en el caso de las prácticas que yo realizo, lo vimos en el Lama, pues, no sé, en ciertas figuras búdicas, que no sé si lo hayan visto, no sé si lo has compartido, David, pero esas figuras búdicas entran dentro de ti y tú te identificas con ellas. Y posterior a eso, en algunas prácticas sí, en algunas prácticas no, repetir un mantra, repetir un mantra, repetir un mantra, repetir un mantra, repetir un mantra. Entonces, ¿qué logras a través de eso, David? Pues primero, limpiar todas esas emociones negativas, sanar, que esas figuras búdicas entren, valga la redundancia, dentro de ti. Después de eso, pues con la respiración potentísimo, pues porque vuelves al aquí y a la hora una y otra vez. Y con el mantra, David, lo que logras es que esas emociones negativas y esos pensamientos resbalen, que esas emociones no tengan de dónde cogerse porque ellas se alimentan. Uno es el que les da el alimento. Es una emoción negativa no atendida, es como un ladrón que entra a una casa vacía. No tiene de qué cogerse, David. Verdaderamente no tiene de dónde cogerse y cuando el ego o esa emoción negativa no tiene de dónde cogerse, muere de hambre, Mm. no tiene de dónde cogerse, entonces es fenomenal como tú bien lo indicabas, decir, ay, en este momento estoy sintiendo ira, estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo mil emociones que podemos tener y no me identifico con ellas, simplemente la dejo pasar y es maravilloso que estén. Entonces, pues sí, eso es prácticamente más o menos lo que estructuramos en esa meditación formal de 30 a 45 minutos. Con esos tres pasos es un poco más larga, pero es básicamente esos tres o cuatro tipos de prácticas. Y pues David, desde mi experiencia, te lo digo, vuelvo a este tema del TOC, que pues, verdaderamente es un poco chingón, no lo voy a negar, pero con trastornos tan específicos y tan detallados, y que esa práctica te ayude a superar eso, es fenomenal. Pues porque prácticamente pasas de todo el día estar en bucle, todo el día estar en bucle, que el ego te hable con esos pensamientos intrusivos, a prácticamente no te identificas con ellos. Es que ese es el punto de partida y para mí esa es la piedra angular, David, de que el ego o que el pensamiento intrusivo muera de hambre. No significa no tenerlos, no significa dejar la mente en blanco, ese mito que nosotros tenemos a veces de la meditación, que es dejar la mente en blanco y no voy a pensar. Eso es completamente falso, eso es irreal, eso no existe. Pues el que lo pueda lograr, pues que no, que venga y nos lo diga o que dé una charla, pero eso es irreal. Entonces, verdaderamente aquí la piedra angular es dejar de alimentar esas emociones, ese ego que no nos deja avanzar. Que de hecho en la PNL y en la hipnosis se trabaja una técnica para cortar ese tipo de pensamientos y ese tipo de patrones, que es un, que lo llaman interrupción de patrón. Y es específicamente interrumpir todo ese patrón. ¿De qué manera se puede interrumpir? Con algo completamente diferente. Cuando empiezas a sentir que llega ese patrón de pensamiento y empieza a coger fuerza, como si fuera una bola de nieve. Cuando lo identificas, es como si esa bola de nieve fuera bajando por la montaña. Interrumpir el patrón, ¿qué significa? Cortar esa bola de nieve. ¿De qué manera la vas a cortar? Puedes pegar un salto, gritar, reírte, hacer cualquier cosa que interrumpa ese patrón. Imagínate ese bucle de pensamiento como una bola de nieve que va bajando a través de una montaña y a través de esa bajada se va haciendo cada vez más grande y cada vez más grande. Interrumpir el patrón sería tener la habilidad y la posibilidad de cortar esa bola. Cuando la cortas, ya no es redonda y ya no puede seguir su camino, ya no puede seguir creciendo. Entonces, esta técnica de interrumpir el patrón tiene precisamente esa capacidad, cortar eso que se está incrementando y que se está acumulando. Reírse, gritar, saltar, salir a correr, cualquier cosa de estas. Pueden buscar a Tony Robbins que habla muy bien de los patrones, de la interrupción de patrón y ayuda muchísimo para identificar y cortar esos pensamientos. Pero claro, para identificarlos, primero tenemos que entrar en conciencia. Y es precisamente allí donde la meditación es tan importante.
La meditación es una práctica del día a día que te va a permitir entrar en conciencia. Vas a ir entrenando tu mente. ¿Para qué? Para que durante el día tú puedas identificar cuando esos patrones de pensamiento se te meten a la cabeza. Porque ¿qué pasa? Muchas veces los tenemos y no nos damos cuenta de que los tenemos hasta que están así de grandes. Y claro, ya cortar algo mucho más grande requiere mucho más esfuerzo. Practicar la meditación, ¿qué va a permitir? Identificar cuando empiezan a crecer, cuando empiezan a nacer. Y este es el poder que tiene la meditación. Yo creo que por eso tantas personas insistimos en ello, en que meditar es un entrenamiento mental. Así como se entrenan los músculos en el gimnasio, es entrenar la mente a permitirnos entrar en esa conciencia. Esa conciencia que después nos va a permitir identificar los pensamientos y que con técnicas como esta nos va a permitir cortarlos. También podemos anticiparnos a ello. Y una forma en la que podemos anticiparnos a ello es utilizar esa extensión de nuestro brazo llamada celular. ¿De qué manera? Poniendo una alarma. En vez de tener que llegar al momento en el que empieza el bucle, ¿por qué no poner una alarma? Cada hora, cada 2 horas, lo que sea. Que te recuerde respirar e identificar cómo te estás sintiendo, qué estás pensando. ¿Para qué? Para que no se empiece a acumular esa bola. Tenemos que anticiparnos a ello. Claramente, para anticiparnos hay que trabajarlo. La meditación nos va a permitir llegar a ello, pero mientras llegamos a ello, pues utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Poner una alarma que te recuerde respirar. El simple hecho de respirar es maravilloso y nos conecta nuevamente con el aquí y el ahora, porque al respirar estamos recibiendo lo que está afuera como un impulso y al exhalar estamos sacando aquello que ya nuestro cuerpo no necesita. Y creo que Juan, Exacto. tú tienes ahí algunas prácticas de respiración para conectar nuevamente con ese presente. Claro que sí, David. Impresionante lo que mencionas. Me gusta mucho. Y aquí algo que queremos dejar súper claro, creo que estás de acuerdo conmigo. Tenemos que dejar de evitar, David. Tenemos que dejar de evitar una y otra vez lo que estamos sintiendo, nuestros pensamientos. Si cada vez que tienes un pensamiento intrusivo, si cada vez que tienes algún tipo de sentimiento de soledad, vacío, ansiedad, buscas refugio, sí, muy buena, me encanta tu práctica del celular, pero para la alarma. Cada hora respirar, perfecto, genial, una herramienta útil y funcional. Pero si cada vez que sientes alguna emoción, si cada vez que sientes algún pensamiento te distraes con el celular, buscas comida, haces lo que sea para evitar, lo único que estás haciendo es alimentando ese león. Peor, David, entre más evites y más evites y más evites, como tú le dices, esa bola se va agrandando y se va agrandando, se va agrandando hasta que no das. Hasta por eso muchas veces esa frase, parce, estallé. O sea, yo me guardo y me guardo cosas y me guardo cosas y me guardo cosas hasta que estallo. Ese es el racional. Pues porque no nos abrimos a sentir emociones, a verdaderamente estar con nuestros pensamientos y permitirlos manejarlos de la manera adecuada, ¿viste? Entonces eso es fundamental y lo vemos y nos pasa. Lo que te digo, estás aquí, tienes alguna emoción, alguna ansiedad o comida o miras el celular, empiezas a ver Instagram, a scrollear y eso baja, pero estás agrandando ese hueco, estás agrandando ese hueco. Y quiero generalizar y responder tu pregunta con tres prácticas diarias fundamentales para cortar ese, de raíz ese ego y para que vaya teniendo menos fuerza. Entonces, la primera es volver a la respiración una y otra vez. ¿Cómo debe ser la respiración, David? Primero, siempre por la nariz. Siempre respirar por la boca no es funcional, no te ayuda para nada. Y la respiración debe ser lenta, debe ser larga, debe ser diafragmática, que llega hasta las tres costillas, y debe ser lo más silenciosa posible. Entonces, no, y primero, pues eso ayuda también muchísimo a la postura. Si estás así todo el día respirando por la boca, no vas a lograr absolutamente nada. Entonces, estar consciente de la respiración te ayuda a crecer espiritualmente, tu mente se aquieta, tus sentimientos son mucho más claros
y pues en beneficios de salud, esto lo vamos a dedicar un capítulo más adelante, pero ver, por ejemplo, cómo tiene beneficios en la amígdala del cerebro, en cómo ayuda a pacientes con cáncer, con diabetes, con alta tensión. Esto tiene en EMIL la investigación científica del poder respirar conscientemente, incluso hay investigaciones de cómo ayuda a bajar de peso. Entonces, esto es impresionante. Si tu cerebro, tu mente está clara, tu salud completa va a mejorar mucho. Repito, hay, por ejemplo, terapias de mindfulness para pacientes con cáncer avanzado y que verdaderamente les ayuda un montón. Entonces, primero, la respiración es vital. Una respiración funcional por la nariz y ya dijimos algunas características que también le tenemos que dedicar otro capítulo porque este es un tema grandísimo. Otro para mí y que verdaderamente me ha funcionado para concentrarme en el aquí y el ahora es repetir un mantra durante el día. Eso es hermoso porque haz de cuenta que tú estás concentrado en el mantra y esas emociones negativas no tienen cómo entrar. Es como si esto estuviera lleno de aceite y resbalaran las emociones y resbalaran y resbalaran y resbalaran y resbalaran. Es una técnica que verdaderamente a mí me ha funcionado muchísimo. Y la tercera, David, que creo que es la más útil, la más práctica y creo que todos podemos aplicar, es observar los pensamientos. Tú eres el que decide si usa un pensamiento o no. Creo que pues porque observarlos conceptualmente no queda tan claro, pero en el momento que tú dices, venga, este pensamiento es útil, eso se vuelve como una herramienta automática. Si es ego, si es dolor, si es rabia, si es eh, todo eso cháchara, toda esa cháchara, esos recuerdos tristes, ese miedo al futuro, pues no lo usas. Obsérvalo, deja que pase. Ese pensamiento es impermanente. Hace 5 minutos ese pensamiento, esa emoción no estaba. En este momento se está transformando. En 5 minutos no va a estar. Entonces, ¿por qué te apegas a eso? No tiene sentido, pues porque un pensamiento intrusivo es impermanente, está cambiando, siempre está fluyendo. Entonces, eso es a lo que se refiere a observar el pensamiento. Y por el contrario, si es un pensamiento de amor, de utilidad, de agradecimiento, de ver a todas las personas como perfectos, esa ecuanimidad, ese amor, úsalo. Genial, perfecto, maravilloso. Entonces sí, creo que esas tres técnicas, la respiración, el mantra y observar, sí que sí nos van a ayudar muchísimo, David. No estamos hablando de sentarnos en los Himalayas o por allá un retiro espiritual de 60 días, ¿no? En tu actividad en el día a día, respira, si puedes, repite un mantra y observa tus pensamientos. Deja de huir de lo que estás sintiendo. Deja de huir de tus pensamientos porque lo único que estás haciendo es agrandando el problema y puede llevar a cosas un poco más serias. También una técnica para personas que digan o que crean que nunca han meditado. Absolutamente todos en algún momento de nuestro día meditamos. Todos. Solo que no somos conscientes de ello. Aquí, aquí está la invitación a identificar esas prácticas en las que te metes y se te olvida lo que está en tu exterior. Esa es la práctica meditativa más fácil para lograr en ti. Pongo un ejemplo. Yo cuando me pongo a cortar cosas en la cocina, yo entro en un estado meditativo en donde estoy inmerso en ese corte, inmerso, tan, 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 tan. Y cuando me llega un pensamiento es supremamente fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque yo estoy concentrado en el corte. Al momento en el que llega un pensamiento, me saca de esa concentración y es muy fácil identificarlo. Entonces, todos nosotros durante el día tenemos esas prácticas en las que nos metemos y se nos olvida la vida. Eso es una práctica meditativa y es el momento más sencillo para empezar a identificar cómo se siente una meditación. Entonces, otra técnica es mirar dentro de tu día a día qué cosas te ponen en las cuales te puedes adentrar completamente, que si hay cualquier cosita afuera, te das cuenta. Por ejemplo, para mí es cocinar, bueno, cortar, más específicamente, pero hay otras personas que se les da preparando un café o de pronto cepillándose los dientes, cosas en las que te adentras completamente y al hacerlas, cuando llega un pensamiento, tú puedes identificarlo. Esas son prácticas meditativas que todos hacemos durante el día que no somos conscientes, pero es el punto de partida para trabajar en ese bucle de pensamiento. El identificar cuáles son esas actividades en las que te adentras y te permiten identificar qué hay afuera de ti.
o qué llega de afuera de ti más que todo. Entonces, yo creo que Exacto, David. esta Exacto. es una de las formas más simples para identificar y sentir lo que es una meditación. Cuando te concentras en la respiración, ya lo haces conscientemente, pero inconscientemente meditamos durante el día. Simplemente es identificar de qué manera lo estamos haciendo. Yo ya he identificado varias, como el cocinar, como el cepillarme los dientes, cosas así. Identifica la propia, la que tengas tú o las que tengas, porque pueden ser varias. Cuando jugaba fútbol también, el deporte ayuda muchísimo. Identifica en tu día a día esas prácticas para que así logres entender lo que es una meditación. Porque, claro, en el papel y en la teoría suena muy bonito y es muy fácil de entenderlo. Pero cuando te basas en experiencias que ya has tenido, es mucho más fácil apropiarlo. Se trata de eso. Identifica esas actividades y empieza a prestarle atención. Desde ahí va a ser un gran punto de partida para lograr empezar a entrenar la mente. No sé si tengas tú, Juan, alguna otra técnica o le damos paso al cierre de este episodio. Claro, David. Aquí es que es un tema que uno se puede quedar hablando todo el día, es maravilloso. Pero pues sí, el tema es básico. Primero, ya lo aclaramos, dejar de evitar. Segundo, entender que un pensamiento puede llegar en el momento que sea, David. Podemos estar en el mejor paraíso, en las vacaciones paradisíacas o simplemente manejando. Puede llegar. Es la naturaleza de la propia mente, es arrojar pensamientos. Entonces ahí el tema es tratar de uno de dejar de pensar como tratando de ir directamente con ese pensamiento, tratando de cambiarlo, no sé, positivamente como de evitarlos por propia cuenta, creo que eso solo genera sufrimiento. Es, o sea, prácticamente imposible, no sé, incluso lo traté en algún momento, pero ese concepto de piensa en positivo y todo le va a salir bien, piensa en positivo y piensa en positivo, Mm. experimentarlo desde mi punto de vista, es muy difícil mantener un pensamiento positivo todo el día, pues porque desde mi práctica, los pensamientos van y vienen, tanto un pensamiento positivo como un pensamiento negativo es impermanente. Entonces, pues muchas veces en el budismo hablamos de no aferrarse a las imágenes en el espejo, a los pensamientos, sino en el espejo mismo, en la parte consciente, en esa mente que está aquí, presente aquí ahora y ahora. Y cuando tú empiezas a descubrir ese espejo, ese océano detrás de las olas, es maravilloso, David. Como esa frase que tú usaste ahorita, ese, ajá, esa parte consciente, eso es vida. Eso es lo que tú verdaderamente eres. Es amor, esa presencia, esa ecuanimidad, ese, es muy difícil de describir, pero es como simplemente estás presente. Se te olvida cualquier cosa y obviamente esto no es todo el día que uno esté como iluminado. No, requiere práctica y meditación, meditación, meditación. Pero entonces, lo que te digo, también tenemos que cambiar ese paradigma, David, de que nos inculcan y que no, piense positivo, de verdad que le va a salir bien. Piense positivo, positividad, tranquilo que eso le sale. Tienes que evaluarte si verdaderamente te sirve o no. No significa ser negativo tampoco, pero a nivel de pensamiento y en nuestro día a día no resulta tan eficiente. Y David, sí me gustaría cerrar con algún texto. Por mi parte voy a recomendar uno que es maravilloso para verdaderamente guiarnos y tener un apoyo más. O un autor en específico, por ejemplo, podría ser Thich Nhat Hanh, es maravilloso, o Eckhart Tolle. Ellos son dos másteres espirituales, son unos cracks, tienen una filosofía de vida muy buena y ahí están las herramientas un poco más al detalle de lo que hemos hablado y verdaderamente a mí me han funcionado mucho. Entonces aquí, si a nuestros oyentes les interesa, Eckhart Tolle o Thich Nhat Hanh son dos muy buenos autores que hablan de lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué opinas, David, para ir cerrando este capítulo? Completamente de acuerdo. El poder de la hora creo que es uno de los libros que Brazo más y ha brazo. impactado a las personas en este campo, porque nos recuerda eso, ese poder que tenemos de volver a la hora y el poder que tiene estar en el aquí y el ahora. Es un tema supremamente extenso al cual podríamos seguir y vamos a seguir seguramente en capítulos
siguientes vamos a seguir. No sabemos cuándo, pero por ahora es lo que tenemos para hoy. Las prácticas que recomendamos, la respiración, el mindfulness, el observar los pensamientos, el poner la alarma. Cualquiera de estas, no tienen que ser todas. No hay que empezar perfecto. Con empezar está perfecto. No siendo más, un capítulo que culmina y una experiencia que comienza. David, gracias. Gracias a ti y nos vemos pronto. Chao, chao.